Hola, ¿qué tal? Me da gusto volvernos a encontrar. El día de hoy, en nuestra primera sesión, vamos a hablar de las palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Bien, las palabras homónimas son aquellas que tienen el mismo sonido o la misma escritura, pero el significado es distinto, como es el caso de las palabras homófonas que hoy trataremos. Bien, las palabras homófonas son aquellas que tienen igual sonido, pero distinta escritura y significado, como por ejemplo taza. Taza con S se refiere al porcentaje, como lo podemos ver aquí en la imagen, y taza con Z es un objeto que nos sirve para tomar líquidos. Bien, y las palabras homógrafas, también que pertenecen a las palabras homónimas, son aquellas que tienen igual sonido y escritura, pero distinto significado, como por ejemplo banco. Banco, que puede ser una institución donde podemos ahorrar nuestro dinero, y banco, que es un objeto que nos sirve para sentarnos, o en el caso de la carta, carta que es un documento de carácter familiar, que es un medio de comunicación con nuestros familiares, o carta, que es un elemento de un juego. Bien, esas serían las palabras homógrafas. Bien, pero en nuestra sesión número 1 vamos a hablar de las palabras homófonas. Bien, tenemos en la pantalla algunos ejemplos, como por ejemplo la palabra bota. Bota con B labial es un objeto que nos sirve para trabajar en el jardín, para hacer la limpieza, o la palabra bota con V, que se refiere al verbo votar, que quiere decir elegir a nuestros gobernantes o representantes. Bien, la palabra ola sin H se refiere al movimiento del mar, y la palabra hola con H, que es un saludo. Si se fijan, aquí cambia una letra, puede ser con B, en el caso de bota, B labial, o V, pero el sonido es el mismo. Bien, tenemos muchos ejemplos. Ciego, con C, se refiere a las personas que no ven, es decir, personas invidentes. Y ciego con S se refiere al verbo segar, que es cortar, trigo, maíz, etc. Abollado, con doble L, se refiere al golpe que le podemos dar a un objeto, y abollado con Y se refiere a la finca donde existen animales, como en este caso pues bueyes. Acervo con B labial se refiere a un elemento que es áspero, duro, o acervo con V, que es un montón de cosas o de objetos. Bien, por ejemplo, aprender, que se refiere a adquirir conocimientos, y aprender con H intermedia, que es tomar un objeto. Si se fijan, cambia solamente una letra, y esas son las palabras homófonas. Bien, en el caso de nuestra primera sesión, ustedes van a resolver un ejercicio. Les voy a explicar en qué va a consistir. Tienen ustedes oraciones que están incompletas. En el paréntesis ustedes tienen la definición de dos palabras, como en el caso de la primera. Dice, el de la cosecha se realiza cada medio año. Si se fijan en los paréntesis, la primera palabra se escribe con C. Ciego, que significa invidente, y ciego con S, que se refiere al verbo cegar o cortar. Por lo tanto, ¿qué palabra sería la más conveniente para completar el sentido de la oración? Dice, el ciego de la cosecha se realiza cada medio año. Por lo tanto, ustedes tienen que elegir la palabra correcta. Bien, en el caso de la segunda oración dice, existen millones de habitantes. Entre paréntesis tenemos Asia, sin H y con S, que significa continente, y Asia con H y con C, que es una preposición. Por lo tanto, ¿cuál sería la palabra correcta para completar nuestra oración? Y bueno, así sucesivamente se va a resolver el ejercicio hasta concluir con la número 10, que dice, la casa de campo de mis padres se llenó de hierba.
Entre paréntesis, hierba con V significa del verbo hervir y hierba con B labial es una planta. Por lo tanto, ¿cuál sería la palabra correcta que nos va a permitir completar el sentido de nuestra oración? Bien, pues les deseo éxito en la resolución de su ejercicio y nos vemos en la sesión número 2. Gusto saludarlas.